Estaba sentada a la mesa de la cocina, con el portátil abierto delante cuando todo empezó. El plano de asientos para la fiesta del 70º cumpleaños de mi suegra Loretta me devolvía la mirada, filas de nombres cuidadosamente escritos, pequeñas casillas que llevaba semanas ajustando. Había dedicado horas a ello, asegurándome de que sus amigos del club de bridge no se sentaran demasiado cerca de sus primos curiosos, comprobando quién necesitaba la opción vegetariana. Mi café ya estaba frío, pero no me importaba. Esta fiesta era un acontecimiento importante, el hito de Loretta, su momento de gloria, y yo me había entregado por completo. Y no solo a mi tiempo. Mi dinero. Cada centavo del lugar, la comida, las flores, salió de mi cuenta. No me importó. Me sentí bien ayudando, siendo quien hacía que las cosas sucedieran. Así era yo, ¿verdad? El confiable. El que conseguía resultados. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencioso murmullo de la casa. Lo miré, mi esposa, Talia. Probablemente llamaba para preguntarle algún detalle de último momento, como si Loretta quería lirios o rosas. Lo recogí, reclinándome en la silla. Hola, cariño, dije con voz tranquila, esperando su parloteo habitual sobre plantas para fiestas. Pero hubo una pausa al otro lado, de esas que te hacen encoger el estómago antes de saber por qué. Oye, dijo finalmente con un tono cortante, como si tuviera prisa por terminar algo. Rápido. Mamá quiere quitar tu nombre de las invitaciones. Por un segundo, no me moví. Mi mano permaneció sobre el ratón, flotando sobre el plano de asientos. Las palabras no las comprendí al instante, simplemente flotaron allí, como un chiste malo del que no había captado el final. ¿Qué? Dije, riendo un poco porque tenía que ser un error. La había oído mal. Talia suspiró y me la imaginé de pie en la cocina de su madre, enrollando un mechón de su pelo oscuro en el dedo, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Es solo una cuestión de estética, cariño, dijo más suave ahora, como si intentara disimularlo. Mamá tiene una idea para la fiesta, ¿sabes? Quiere que se vea de cierta manera. No es para tanto. No fue gran cosa. Dejé el teléfono sobre la mesa y puse el altavoz para poder volver a mirar la pantalla. Mi nombre estaba ahí mismo, en la fila de arriba, junto al de Talia. Lo puse ahí yo mismo, pensando que me había ganado un lugar en la mesa después de todo el trabajo. Me incliné hacia adelante con los codos sobre la mesa, y me froté la cara con ambas manos. Óptica, repetí saboreando la palabra. Sonaba falso, como algo que diría un político. ¿Qué significa eso, tal? Yo pago por esto. Llevo meses planeándolo contigo. Y ahora no estoy invitada. Mi voz se mantuvo tranquila, pero por dentro sentía una opresión en el pecho, como si alguien me hubiera metido la mano y me hubiera apretado. No está diciendo que no estés invitada, dijo Talia rápidamente, demasiado rápido. Son solo las invitaciones. La parte formal. Sigues siendo parte del fin de semana, ¿de acuerdo? Es solo cosa de mamá. Podía oír la súplica en su voz, como quería que lo dejara ir. No quería pelear, ni conmigo ni con su madre. ¿Y yo? Yo tampoco. Todavía no. Volví a mirar la pantalla y mi nombre estaba ahí, como si perteneciera a algún lugar. Entonces hice clic. Lo resalté. Pulsé la tecla eliminar. El cuadro quedó en blanco y el gráfico se movió, cerrando el espacio donde había estado. Como si nunca hubiera existido. Está bien. Dije con voz apagada. Si eso es lo que quiere. Talia dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, cariño, dijo. Eres la mejor. Nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Asentí, aunque no podía verme. Sí. Murmuré. Nos vemos. La llamada terminó y la cocina volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Me quedé allí sentado, mirando el espacio vacío donde solía estar mi nombre. No era solo un nombre. Era yo, mi esfuerzo, mi lugar en esta familia en la que había intentado encajar durante años. Y ahora se había ido, borrado por pura estética. Me levanté, empujando la silla hacia atrás con más fuerza de la que pretendía. El roce contra el suelo resonó con fuerza en el silencio. Caminé hacia el fregadero,
tiré el café frío por el desagüe y observé cómo el líquido marrón se alejaba en remolinos. Mis manos se aferraron al borde de la encimera y me quedé allí un buen rato, respirando. Las palabras de Talia no dejaban de darme vueltas en la cabeza. No es para tanto. Pero lo fue. Fue algo muy importante para mí. Había dedicado semanas a esta fiesta. Meses en realidad, si contabas todas las conversaciones nocturnas con Talia sobre lo que le gustaría a Loretta, todas las llamadas a los proveedores, todos los cheques que había firmado, y ahora ni siquiera era lo suficientemente bueno para estar en la lista. Volví a la mesa, cerré la laptop y la aparté. Sentí un nudo en el estómago, pero mi rostro permaneció sereno. No grité. No volví a llamar a Talia para discutir. Ni siquiera le escribí a Loretta para preguntarle por qué. Simplemente me quedé ahí sentada, dejándolo asimilar. No me querían allí, la verdad. Era útil, claro. Era la cartera, el planificador, el que lo hacía todo funcionar. Pero cuando llegó el momento de sentarme a la mesa, de formar parte del cuadro, no encajaba. Sonreí para mí mismo, una pequeña sonrisa amarga. Bien, pensé. Si es así, es así. Asentí como si le diera la razón a alguien en la habitación. Pero por dentro algo se rompió, no ruidoso, no dramático, solo un pequeño chasquido silencioso. Y supe incluso entonces, que esto no había terminado. A la mañana siguiente me desperté temprano. Demasiado temprano. La casa seguía a oscuras, y Talia roncaba suavemente a mi lado, con el pelo desparramado sobre la almohada. No quería despertarla, no por consideración, sino porque no quería hablar. Todavía me zumbaba la cabeza por lo de ayer, por aquella llamada, por cómo habían borrado mi nombre de las preciosas invitaciones a la fiesta de Loretta como si nada. Me levanté de la cama, me puse una sudadera y agarré mis llaves. Necesitaba aire. Necesitaba moverme. Quedarme quieto era como dejar que todo se pudriera, y no estaba listo para que eso sucediera. Todavía no. Conduje hasta la cafetería calle abajo, la de las sillas de cuero agrietadas y el barista que nunca sonreía. Era mi sitio, un lugar donde podía pensar sin la voz de Talia ni la sombra de Loretta. Pedí un café solo, me senté junto a la ventana y saqué mi teléfono. El correo me esperaba, tal como lo esperaba. Talia lo había reenviado anoche después de que me callara. Aquí está la lista de invitados finalizada, cariño. Se ve bien, ¿verdad? No la había abierto entonces. No pude. Pero ahora, con la luz de la mañana asomándose y el vapor saliendo de mi taza, toqué la pantalla y vi cómo cargaba. Ahí estaba. Página tras página de nombres. Las chicas del club de bridge de Loretta, Edith, Marjorie, la ruidosa Carol. Sus primas de Charleston. Su antiguo novio de la prepa, Roger, quien aún le enviaba tarjetas de Navidad todos los años a pesar de llevar décadas casado con otra persona. El hermano de Talia, Jared, su esposa, Mara. Sus 2 hijos. Todos de quienes Loretta presumía. Todos a quienes quería presumir. Lo revisé moviendo el pulgar lentamente buscando un nombre. Mía. Pero no estaba ahí. No estaba en la primera página. Ni en el segundo. Ni en ningún sitio. Me recosté en la silla con el cuero crujiendo bajo mí, y tomé un sorbo de café. Me quemó la lengua, pero no me importó. Me quedé mirando la pantalla, dejando que la verdad se asentara. Le escribí a Talia. No pude evitarlo. Acabo de ver la lista de invitados. No estoy en ella. Sencillo. Sin gritos ni acusaciones, solo los hechos. Mi teléfono vibró un minuto después. Sigue siendo parte del fin de semana, cariño, respondió ella. Solo que no la cena. Es más bien para la familia. La llamada de mamá. La leí 2 veces y luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Centrada en la familia. Esa palabra me golpeó como un puñetazo, silencioso pero fuerte. ¿No era de la familia? Después de 10 años con Talia, después de todas las fiestas que había organizado, todas las facturas que había pagado, todas las veces que había arreglado el fregadero que goteaba de Loretta, o la había llevado al aeropuerto. ¿No era de la familia?
Me reí entre dientes, un sonido agudo y seco que hizo que el chico de la mesa de al lado me mirara. No me importó que lo viera. Terminé mi café con el amargor igualando mi sabor en la boca, y conduje a casa. Para entonces Talia ya estaba levantada, de pie en la cocina en pijama, sirviéndose el cereal en un tazón. Me miró cuando entré con ojos suaves pero cuidadosos, como si esperara a que explotara. ¿Estás bien?, preguntó, removiendo la leche con la cuchara. Me encogí de hombros y dejé caer las llaves en la encimera. Sí, dije, acabo de ver la lista. Quería comprobarlo. Ella asintió, rápido como si lo hubiera ensayado. No se trata de ti, ¿sabes? Mamá solo quería que fuera su gente. Sigues ayudando, sigues ahí para la preparación. Está bien, ¿verdad? Su voz era suave, demasiado suave, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. No respondí de inmediato. Fui al refrigerador, saqué una botella de agua y le quité la tapa. El frío me sentó bien en la mano, algo sólido a lo que aferrarme. Su gente, dije finalmente manteniendo la calma. Supongo que no soy uno de ellos. Talia frunció el ceño y dejó el tazón. No hagas eso, dijo ella. Sabes que no me refería a eso. Eres mi marido. Eres parte de esto. La miré de verdad, y vi cómo se tensaban sus hombros, cómo evitaba mirarme a los ojos durante mucho tiempo. Ella tampoco lo creía. No, la verdad es que no. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí tumbado mirando al techo con el ventilador girando lentamente sobre mí. Talia estaba inconsciente otra vez, respirando con normalidad, pero mi mente no se detenía. No dejaba de pensar en todo. Todas las navidades que había pasado sacando el árbol de Loretta del ático. Cada brunch de Pascua que había preparado para toda su familia. Cada vez que le había hecho un cheque por algo que no podía permitirse. Yo había sido quien lo había mantenido unido, quien lo había hecho funcionar. ¿Y ahora? Ahora solo era el tipo que no era lo suficientemente bueno para sentarse a la mesa. No estaba lo suficientemente centrado en la familia, fuera lo que fuera que eso significara. Me levanté con cuidado de no despertar a Talia, y fui a la sala. La lista de invitados seguía abierta en mi portátil. La había dejado ahí después de cenar. Me senté en el sofá con el brillo de la pantalla iluminando la oscuridad, y la revisé de nuevo. Cada nombre era como un pequeño corte, un recordatorio de donde no pertenecía. No luché contra ello. No llamé a Loretta para exigirle respuestas. Ni siquiera desperté a Talia para discutir. Solo observé en silencio cómo la realidad se apoderaba de mí. Me habían borrado no solo de la lista, sino de la historia que querían contar. Y los dejé. Cerré la laptop, me recosté y miré fijamente a la oscuridad. Aún no estaba enojado. No era una locura escandalosa, al menos. Pero algo se estaba gestando, lento y constante, y podía sentirlo. Me desperté ese sábado con un nudo en el estómago, de esos que se quedan ahí pesados y no se sueltan. Era el fin de semana anterior a la gran fiesta de Loretta, y le había prometido ir a su casa en Savannah para ayudarla con los preparativos. Talia seguía dormida con la cara hundida en la almohada, así que me levanté de la cama en silencio, agarré mi mochila y me dirigí a la camioneta. El viaje fue de 3 horas, tiempo de sobra para pensar, demasiado, la verdad. La carretera se extendía ante mí plana y gris, y mantuve la radio apagada. No quería música. Quería escuchar mi propia cabeza, aunque fuera un desastre. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. No fui a la cena. Pero aquí estaba, todavía haciendo mi parte, todavía apareciendo. Savannah me inundó con ese aire húmedo en cuanto bajé de la camioneta. La casa de Loretta estaba al final de una calle tranquila, grande, vieja, con un porche envolvente y demasiadas ventanas. Aparqué en la entrada, cogí las cajas de adornos de la parte trasera y subí las escaleras. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera llamar, y allí estaba Loretta, con sus sonrisas falsas y su perfume, el pelo recogido como si ya estuviera practicando para la fiesta. «Ay, lo lograste», dijo con la voz impregnada de esa mezcla de azúcar y arsénico que había perfeccionado. «Entra, cariño. Hemos estado esperando». «Cariño. No es mi nombre». Asentí, levanté las cajas y la seguí adentro.
La casa ya bullía. Mara, la cuñada de Talia, estaba allí, sentada en el sofá con un vaso de té helado, sonriéndome con sorna como siempre. Jared, su esposo, no estaba a la vista, probablemente estaba jugando al golf o algo inútil. Dejé las cajas en la sala, el golpe al caer al suelo fue más fuerte de lo que pretendía. ¿Dónde las quieres?, pregunté limpiándome las manos en los vaqueros. Loretta hizo un gesto con la mano, tan vaga como siempre. Oh, déjalos ahí por ahora, dijo. Cuidado con los centros de mesa, cariño. Son delicados. Ahí estaba otra vez, cariño. Como si no tuviera un nombre que valiera la pena mencionar. De todas formas me puse a trabajar. Desempaqué las cajas, saqué mesas del garaje y coloqué luces en la barandilla del porche. Loretta estuvo todo el tiempo dando órdenes como si dirigiera una obra. No ahí no junto a las escaleras, decía, o cuidado con la pintura, está fresca. Mara no movió un dedo, simplemente se quedó sentada, revisando su teléfono, haciendo comentarios como «Guau, qué fuerte eres», con ese aire de suficiencia que me apretaba la mandíbula. No dije mucho, simplemente seguí adelante, seguí haciendo lo que me pedían. Es lo que siempre hacía, aparecía, arreglaba las cosas, lo hacía funcionar. Pero cada vez que Loretta me llamaba cariño o Mara sonreía con suficiencia, se me hacía un nudo en el estómago. Para la cena estaba sudado y cansado, con la camisa pegada a la espalda. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de roble de Loretta, ella, Mara, Talia y yo, quienes habían venido por separado esa tarde. La comida estaba buena, camarones con sémola de maíz, pan de maíz, de esas cosas que normalmente me hacían sentir como en casa. Pero esa noche no. Loretta estaba en plena forma de anfitriona, con la voz fuerte y alegre, hablando de la fiesta como si fuera su obra maestra. Jared realmente dio la talla esta vez, dijo cortando su pan de maíz con una leve sonrisa. Ha sido de gran ayuda con todo. Dejé de masticar. La miré. Jared no había hecho nada. Había reservado el lugar. Había pagado los depósitos. Acababa de pasar 6 horas cargando con sus cosas. Pero Jared se llevó el elogio. Talia me miró desde el otro lado de la mesa, con el tenedor suspendido sobre el plato. Me dedicó una sonrisa tensa, como si supiera lo que estaba pensando. No le devolví la sonrisa. Sí, Jared es genial, dije con voz apagada, moviendo un camarón por el plato. Loretta ni siquiera parpadeó, simplemente siguió. Siempre ha sido mi apoyo, dijo. Familia, ¿sabes? Puedes contar con la familia. Esa palabra otra vez, familia. Dejé el tenedor despacio y con cuidado, y me recosté en la silla. Mara intervino entonces con voz aguda. Menos mal que está aquí para que todo siga en orden, dijo, mirándome como si fuera una broma. No mordí el anzuelo. Solo asentí con el rostro inexpresivo. Después de cenar, recogí la mesa, supongo que era una costumbre. Loretta no me dio las gracias, solo me dio una palmadita en el brazo al pasar y dijo, eres un ciervo. No es mi nombre. Ni de lejos. Me quedé de pie junto al fregadero fregando los platos, con el agua caliente ardiendo en mis manos. Talia se acercó por detrás en voz baja. Esta noche estás callada, dijo. No me di la vuelta. Estaba cansado. Mentí, enjuagando un vaso y dejándolo en la rejilla. No insistió, me besó el hombro y volvió a la sala. Me quedé allí, mirando la espuma que se arremolinaba en el desagüe, escuchando la risa de Loretta resonar por la casa. Era un repartidor, un trabajador, una sombra. No dijeron mi nombre porque no importaba, no como Jared ni como cualquiera de la lista de invitados. Me sequé las manos despacio y miré por la ventana el patio oscuro. Sonreí para mis adentros. No era una sonrisa feliz, solo una que me impedía romper algo. Seguía adelante, seguía ayudando porque así era yo. Pero por dentro ese nudo ya no pesaba. Empezaba a arder. Esa noche en Savannah, después de cenar, no podía quedarme quieto. La casa estaba demasiado calurosa, demasiado llena de la voz de Loretta y las sonrisas de Mara, y sentía la cabeza como si me zumbara con estática. Fregaba los platos hasta dejarme las manos en carne viva, pero no servía de nada. Talia estaba en el sofá con su madre, hojeando un álbum de fotos viejo, riéndose de cosas que yo no veía.
Estaba empezando a darme cuenta de que no encajaba en ese momento, que no encajaba en la mayoría de sus momentos. Así que cogí una cerveza de la nevera, murmuré algo sobre que necesitaba aire y salí al porche. La puerta mosquitera se cerró con un crujido tras mí, y por un segundo, solo estábamos los grillos y yo con la noche húmeda apretándome. No me quedé mucho tiempo allí. La cerveza estaba fría, pero no me tranquilizó. Me morían las piernas por moverme, así que volví adentro pensando en ir a la habitación de invitados y dormir temprano. La sala estaba vacía ahora, Talia y Loretta debían de haber subido. Dejé mi botella vacía en la encimera y empecé a caminar por el pasillo, con mis botas silenciosas sobre la madera. Fue entonces cuando lo oí. Mi nombre. Grave y agudo proveniente de la cocina. Me detuve con la mano apoyada en la pared y escuché. La voz de Loretta fue la primera en cortar el aire. Él es solo, pesado, dijo como si eligiera sus palabras con cuidado, pero no le importara quién la oyera. Emocional. Siempre melancólico. No se mezcla bien. Sentí una opresión en el pecho como si me hubieran chupado el aire. No me moví, me quedé allí paralizado con un pie medio levantado del suelo. La voz de Mara se escuchó después, rápida y malvada. Le dije a Talia que lo mantuviera fuera de la fiesta, dijo. Nadie quiere una nube de tormenta en un cumpleaños. Una nube de tormenta. Eso era lo que yo era para ellos. Podía imaginarlos allí, a Loretta en la mesa con su té, a Mara inclinándose, con los ojos brillando como si hubiera ganado algo. Sentí un vuelco en el estómago pesado y revuelto, y apreté la espalda contra la pared, fuera de la vista. No quería que supieran que estaba allí. No quería darles esa satisfacción. Esperé apenas respirando, mientras sus voces seguían. Es mejor así, dijo Loretta, más suave ahora, como si se estuviera convenciendo a sí misma. Se supone que la fiesta debe ser ligera y alegre. Él simplemente lo arrastraría hacia abajo. Lo arrastraría hacia abajo. Yo. El tipo que había pagado por todo, que había transportado sus cajas, que se había asegurado de que su noche feliz y luminosa pudiera siquiera suceder. Mis manos se cerraron en puños, lenta y firmemente, pero no emití ningún sonido. Mara rió, un ladrido corto y agudo. Talia debería haberlo escuchado antes, dijo. Siempre ha sido así. Demasiado callado. Demasiado. Demasiado. Tragué saliva con fuerza, tenía la garganta seca y miré al suelo. El pasillo se sentía más pequeño, las paredes más cerca, como si me presionaran. Podría haber entrado. Podría haber empujado la puerta, mirarlos fijamente a los ojos y preguntarles qué demonios querían decir. Podría haberles dicho que oí cada palabra, que no era una sombra a la que pudieran patear. Pero no lo hice. Mis pies se quedaron plantados, mi boca se quedó callada. No sé por qué. Quizás porque no confiaba en lo que diría, o quizás porque ya sabía que no cambiaría nada. Hacía tiempo que habían tomado una decisión sobre mí. Yo era la forastera, la extra, la que no encajaba en su imagen de belleza. Y oírlo en voz alta lo hizo real. Me giré despacio y volví por el pasillo. Esta vez mis botas no hicieron ruido, fui cuidadosa. Subí las escaleras, cada paso pesado, y me deslicé en la habitación de invitados. La puerta se cerró con un clic tras mí, y me quedé allí, en la oscuridad, con la espalda apoyada en ella, respirando. La habitación olía a madera vieja y lavanda, probablemente el toque de Loretta. Me acerqué a la cama, me hundí en el borde y miré al techo. El ventilador estaba apagado, pero podía ver sus aspas en la tenue luz de la ventana, quietas e inservibles. Como yo. Pensé y me odié por ello. Mi mente no paraba. Pesada. Inquietante. Nube de tormenta. Las palabras se repetían agudas y fuertes, cada vez más punzantes. Había pasado años intentando ser parte de esta familia, arreglando cosas, pagando por ellas, apareciendo cuando me necesitaban. Había reconstruido la mitad de esta casa después de aquella tormenta de hacía 3 veranos, tejas nuevas, canaletas nuevas, todo con mi propio dinero. Había llevado a Loretta a sus citas médicas cuando su coche se averió. Me había quedado callado cuando se reían de mi trabajo, de mi ropa, de mi forma de hacer las cosas. Y esto era lo que pensaban de mí. No eran familia.
Ni siquiera una persona. Solo un peso que no querían cargar. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas y comencé a escribir. Lugar. K. Todo lo que había reservado. Todo lo que había pagado. Mi cuenta de empresa lo unía todo, cada contrato, cada depósito. Reembolsable la mayor parte si cancelaba con suficiente antelación. No sabía por qué lo estaba anotando, no sabía qué planeaba. Pero verlo ahí, en blanco y negro, hizo que dejara de temblarme las manos. Guardé la llamada, dejé el teléfono en la mesita de noche y me recosté en la cama. El techo me miraba vacío y frío, y me pregunté cuándo me había convertido en este tipo al que no querían cerca. No grité. No salí hecha una furia. Me quedé allí tumbado en silencio, dejando que la cosa se quemara. El fin de semana siguiente pasó rápido, y ya estaba de vuelta en la camioneta, rumbo a Savannah. El camino me resultaba familiar, demasiado familiar, como si lo hubiera marcado con tantos viajes para la fiesta de Loretta. Mis manos apretaban el volante con fuerza, con los nudillos bien abiertos contra el cuero, y mantenía la mirada al frente. No había dormido mucho desde aquella noche que las oía ella y Amara en la cocina. Sus palabras, pesadas, melancólicas como una nube de tormenta, se me pegaron como ropa mojada, agobiándome cada vez que pensaba en ellas. Pero no dije nada. No le dije a Talia que las había oído. No llamé a Loretta. Simplemente preparé mi maleta y volví, porque eso era lo que hacía. Aparecí. Cuando entré en la entrada, la casa se veía diferente. Más concurrida. Los coches bordeaban la calle y la gente ya estaba dando vueltas por el jardín. Repartidores, vecinos, algunos amigos de Loretta trayendo sillas. Aparqué, cogí mi caja de herramientas de la parte trasera y salí al aire denso. Loretta estaba en el porche vestida como si ya fuera la anfitriona de una gala, con perlas alrededor del cuello. Con el pelo recogido, le gritaba órdenes a un niño que llevaba un montón de servilletas. Me vio y me saludó con la mano, con una sonrisa amplia y radiante. Aquí estás, cariño, me llamó como si nada hubiera cambiado. Estamos en plena marcha. Ven a ayudar, ¿quieres? Cariño, otra vez. Asentí, me colgué la caja de herramientas al hombro y subí las escaleras. Dentro, era un caos. Había cajas por todas partes, mesas a medio poner, gente tropezando. Me puse manos a la obra, arreglé una silla que se tambaleaba, colgué pancartas y moví cosas donde Loretta me indicaba. Estaba en todas partes, su voz cortaba el ruido como un látigo. No ahí, no junto a la ventana, decía, cuidado con eso. Es caro. Mantuve la cabeza gacha con las manos ocupadas, pero empecé a notar cosas. Los manteles de las mesas no eran los que yo había elegido. Blanco nítido en lugar del azul suave que había pedido. Los centros de mesa también eran diferentes, jarrones altos de cristal con lirios, no los arreglos bajos que yo había pedido. Me detuve con el martillo todavía en la mano, y miré a mi alrededor. Nada encajaba con lo que había planeado. Encontré a Talia en el comedor, doblando servilletas con Mara. Levantó la vista cuando entré, sus ojos estaban cansados pero cálidos. Oye, dijo echándose el pelo hacia atrás. Eres un salvavidas, ¿lo sabes? No sonreí. Simplemente dejé el martillo y me apoyé en la mesa. ¿Qué pasa con los cambios?, pregunté en voz baja. La ropa de cama, las flores, nada de esto es lo que habíamos reservado. Talia parpadeó como si no hubiera esperado la pregunta. Ah, dijo encogiéndose de hombros. Mamá hizo algunos ajustes. Estabas ocupado, así que ella se encargó. ¿Ocupada? La miré fijamente con la mandíbula apretada. No estaba ocupado, dije. Recogí todo eso. Lo pagué. ¿Cuándo decidió cambiarlo? Talia miró a Mara, quien ni siquiera levantó la vista, simplemente se quedó doblada, con los labios crispados como si ocultara una sonrisa. No es para tanto, dijo Talia con voz suave y suplicante. Mamá solo quería que fuera a su manera. Ya sabes cómo es. Yo no lo sabía. Ese era el problema. Asentí despacio y volví a coger el martillo. Bien, dije. A su manera. Salí antes de que pudiera decir nada más, con las botas pesadas en el suelo.
No quería oírlo, no quería sus excusas, no quería el regodeo silencioso de Mara. Volví al trabajo clavando clavos en un marco para el fondo de la foto, cada golpe más fuerte que el anterior. Por la tarde el lugar estaba tomando forma. El patio estaba lleno de mesas, el porche iluminado, todo impecable y perfecto. Loretta recorrió el lugar como una reina, revisando cada detalle y elogiando a todos menos a mí. Mara, esas servilletas son preciosas, dijo. Oh, ay, el catering llegó temprano. Menos mal. Yo era invisible a menos que necesitara que le movieran algo. Seguí adelante, seguí haciendo fila, porque detenerme significaría pensar, y no estaba listo para eso. Pero entonces sucedió. Me alcanzó junto al garaje, donde estaba apilando sillas extra. Sus tacones resonaban en el pavimento al acercarse, con la mirada penetrante tras esa sonrisa falsa. Me has ayudado mucho, cariño, dijo con voz suave. Cariño esta vez, no cariño, pero seguía sin ser mi nombre. Me sequé el sudor de la frente y la miré. Me alegra oírlo, dije breve. Ella ladeó la cabeza, observándome como si fuera un rompecabezas que no le interesaba resolver. Nunca has estado aquí, ¿sabes?, dijo con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Este es el evento de mi familia, solo eres la acompañante de Talia. Las palabras me impactaron lentamente, calando hondo. Me quedé allí con una silla aún en mis manos, y sentí que la quemadura de la semana pasada se intensificaba, intensa y brillante. No grité, no tiré la silla ni me marché furioso. Simplemente la miré a los ojos y sonreí. Vale, dije con voz firme. Parpadeó como si esperara algo más, luego se giró y se alejó, de vuelta a su reino. Bajé la silla despacio y con cuidado, y me quedé allí, a la sombra del garaje. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. No fue una gran pelea, ni una escena, solo un pequeño corte silencioso que me desgarró algo por dentro. Asentí para mí mismo como si le diera la razón. Bueno, si así lo veía, bien. Seguía sonriendo, asintiendo, pero algo había cambiado y no iba a volver atrás. Conduje de vuelta a Atlanta a la mañana siguiente, con la camioneta rugiendo bajo mis pies mientras la carretera se extendía larga y desierta. Mantuve las manos firmes en el volante, pero por dentro estaba hecho un desastre. Las palabras de Loretta aún resonaban en mi cabeza, agudas y frías. Nunca has pertenecido realmente a este lugar. Talia es la acompañante. No puse la radio a todo volumen para acallarlo, ni llamé a Talia para hablarlo. Simplemente conduje, el zumbido del motor llenaba el silencio, dejándome absorber por completo como cemento húmedo. Para cuando llegué a la entrada, el sol ya estaba alto y sentía una opresión en el pecho, pero en calma. Sabía lo que tenía que hacer, no por ira, todavía no, sino por algo más silencioso, algo que no podía nombrar. La casa estaba vacía cuando entré. Talia se había quedado en Savannah terminando cosas de la fiesta con su madre, así que solo estábamos yo, el reloj que corría y una pila de correo en el mostrador. Dejé las llaves al lado, me quité las botas y fui directo a la oficina. Mi portátil estaba sobre el escritorio con una fina capa de polvo en la tapa debido a todos los fines de semana que había estado fuera. Lo abrí, la pantalla se encendió y abrí el panel de planificación que había creado meses atrás. Estaba todo allí. Cada detalle del gran día de Loretta, dispuesto en pequeñas filas ordenadas. Savannah Hall pagado en su totalidad. Everglow Catering pagado en su totalidad. Flores Sweet Bloom. El cuarteto de jazz. Servicio de ballet. Fotógrafo. Mi nombre figuraba en todos los contratos, el logo de mi empresa estampado en una esquina, mi tarjeta de crédito vinculada a cada pago. Había construido esto desde cero, y ahora era hora de desmontarlo. Empecé con el local. El contacto de Savannah Hall era un tipo llamado Mike, de voz áspera y muy directo. Ya había tratado con él antes. Encontré su correo electrónico y escribí un mensaje rápido. Oye, Mike, necesito cancelar la reserva para el próximo fin de semana. ¿Surgió algo? Avísame sobre el reembolso. Breve, amable, sin detalles. Le di a enviar y seguí adelante. El catering era lo siguiente. Everglow tenía una cláusula de cancelación, me devolvían el 75% si me retiraba una semana antes. Yo también les escribí. Hola.
Cancelando el pedido para el evento del 70º cumpleaños. Por favor, procese el reembolso. Gracias. Mis dedos se movían rápido, firmes, como si estuviera tachando cosas de la lista de la compra. Florista, cuarteto, ballet. Todos recibieron el mismo trato. Tranquilos. Profesional. Sin complicaciones. Me llevó todo el día, el sol se puso, tiñendo la habitación de naranja, y seguí adelante. Ahora, con llamadas, algunos vendedores querían oír mi voz, confirmar que era yo. Sí, soy yo, decía, reclinándome en la silla. Solo necesito cancelar. Las cosas cambiaron. No presionaron. ¿Por qué lo harían? Yo era el de la factura, el que firmaba los cheques. Una florista me preguntó si todo estaba bien, con voz suave como si le importara. Sí. Mentí, dándole vueltas a un alfiler. Solo era cuestión de agenda. No tenía por qué enterarse. Ninguno lo hizo. Para cuando colgué la última llamada, ya estaba oscuro afuera y el tablero estaba vacío. Todo lo que había tejido en esa fiesta, desaparecido. Desenrollado como si nunca hubiera estado allí. Me recosté con la silla crujiendo bajo mí, y miré la pantalla. El silencio en la casa se sentía diferente ahora. No era pesado, no era sofocante, solo mío. Había pasado meses atado a ese evento. Cada depósito, cada llamada, cada noche discutiendo con Talia sobre la mesa. Era mi trabajo, mi dinero, mi tiempo. Y Loretta me miró a los ojos y me dijo que no pertenecía allí. Bien, pensé. Si yo no pertenecía, esta fiesta tampoco. No me sentía bien. No exactamente. No hubo una gran euforia de victoria, ni un puñetazo en el aire. Solo una liberación silenciosa, como soltar un suspiro que había estado conteniendo demasiado tiempo. Me levanté, estiré los brazos por encima de la cabeza y caminé hacia la cocina. El refrigerador zumbaba suavemente y tomé una cerveza destapándola con el pulgar. El primer sorbo fue frío y fuerte y me apoyé en la encimera, mirando la pared. Mi teléfono estaba sobre la mesa, oscuro y silencioso. Aún no había llamadas. No había mensajes. No lo sabían ni Talia, ni Loretta, ni ninguno de ellos. Pero lo harían. Pronto las fichas de dominó que había tirado las golpearían, y yo estaría aquí, esperando. Tomé otro sorbo despacio, y dejé que ese pensamiento me acompañara. No me escondía. No huía. Lo había hecho limpiamente según las reglas y lo cumpliría. Ya me había acabado la cerveza cuando empecé a pensar en el porqué. No en el gran porqué ni en los años sintiéndome como una forastera, sino en el pequeño, el que me movía hoy. Era su voz en mi cabeza llamándome cariño, diciéndome que solo era la acompañante de Talia. Era la risa de Mara, que me hundía como si no fuera nada. Era cada vez que sonreía y asentía mientras me pisoteaban. Seguía haciendo fila, seguía actuando, pero eso ya había terminado. Había desenchufado el aparato sin ruido ni desorden, simplemente listo. Y me sentí bien. Terminé la cerveza, dejé la botella en el fregadero y volví a la oficina. La laptop seguía abierta, el tablero vacío brillaba en la oscuridad. La cerré con un clic fuerte y otro silencioso y me quedé allí un minuto, respirando. La fiesta había terminado. Cada pieza desenredada en un día. El silencio no era apacible, todavía no, pero era mío. Me perteneció. Y eso fue suficiente por ahora. La mañana del martes me cayó como un ladrillo. Estaba en la cocina, sirviéndome café en la taza, cuando mi teléfono empezó a vibrar en la encimera. Lo había estado esperando, sabía que llegaría después de cancelar la fiesta de Loretta, pero aún así me revolvió el estómago. La pantalla se iluminó con el nombre de Talia. Tomé un sorbo lento de café, el calor me quemó la lengua, y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Oye, dije con voz monótona, como si no supiera lo que me esperaba. No perdió el tiempo. ¿Olvidaste confirmar algo?, preguntó con tono cortante pero confuso. La florista me acaba de llamar. Dijo que el envío está cancelado. ¿Qué pasa? Me apoyé en el mostrador, mirando el vapor que salía de mi taza. No lo olvidé, dije. Lo cancelé. Hubo una pausa larga y pesada,
como si intentara averiguar si bromeaba. ¿Qué? Preguntó finalmente alzando la voz. ¿Cancelaste las flores? ¿Por qué hiciste eso? Bajé la taza despacio y me froté la cara con la mano. No solo las flores, dije. Todo. El lugar, el catering, todo. Está hecho. Otro silencio, este más denso como el aire antes de una tormenta. Estás bromeando, dijo, pero no era una pregunta. Dime que estás bromeando. No dije nada, solo la dejé oír mi silencio. Contuvo el aliento. No lo entiendo. ¿Por qué esperas? Mamá me llama. Te llamo luego. Se cortó la línea y me quedé allí, con el teléfono caliente en la mano, esperando la siguiente llamada. No tardó mucho. 10 minutos después mi teléfono volvió a sonar, esta vez Loretta. Contesté al primer timbre preparándome. ¿Qué demonios hiciste?, espetó, sin un hola, sin falsa dulzura. Su voz era pura pasión, tan fuerte que me hizo apartar el teléfono un poco. No me importa qué disparate legal estés escondiendo, arréglalo. La imaginé en Savannah paseando por la cocina, con las perlas rebotando en su pecho. Ya está arreglado, dije tranquilo como si hablara del tiempo. Cancelé todo ayer. Se están procesando los reembolsos. Ella farfulló de verdad, como si no pudiera pronunciar las palabras con la suficiente rapidez. Pequeño, ¿tienes idea de lo que has hecho? Es mi cumpleaños. Mi familia. No puedes arruinarlo por estar de mal humor. No me inmuté. No estoy de mal humor, dije. Acababa de terminar. Colgué antes de que pudiera volver a gritar, con el pulgar firme en el botón. Las llamadas siguieron llegando después de eso, Talia otra vez, luego Jared, luego un par de primos que apenas conocía. No contesté. Los dejé ir al buzón de voz que se acumularan. Puse el teléfono boca abajo y salí al balcón. El aire era fresco por una vez, una brisa que atravesaba el calor de Atlanta, y agarré la regadera de la esquina. Mis plantas se veían ásperas, con hojas caídas y tierra seca. Había estado fuera demasiado tiempo persiguiendo la fiesta de Loretta, y lo habían pagado caro. Llené la lata en el fregadero, volví y empecé a verter, despacio y con cuidado, observando cómo el agua se absorbía. Se sentía bien, simple, algo que podía controlar, algo que no me respondía. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje. Eché un vistazo y un primo había publicado en redes sociales. ¿Alguien sabe qué pasó con el cumpleaños de Loretta? Todo el evento desapareció. No lo abrí. No respondí. Seguí regando, pasando de la albahaca a los tomates, dejando que la tierra se oscureciera bajo mis manos. Las notificaciones seguían llegando, pitidos y campanillas, un pequeño coro de pánico, pero no miré. Ya lo averiguarían pronto. El local había desaparecido. La comida, las flores, la música, todo. Había descifrado su gran día en 24 horas, y ahora estaban apurados. No me sentía un héroe ni engreído. Simplemente más ligero, como si se me hubiera caído un saco de ladrillos que llevaba años cargando. Talia volvió a llamar esa tarde. Esta vez contesté sentada en el balcón con los pies sobre la barandilla. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz más suave, más dolida que enojada. Acabas de arruinarlo todo. Mamá está hecha un desastre. Eché la cabeza hacia atrás mirando el cielo, nubes grises que se acercaban lentamente. Me dijo que no pertenecía, le dije. Dijo que solo era tu acompañante. Pensé que si yo no pertenecía, mi dinero tampoco. Talia se quedó en silencio, y pude oír su respiración, rápida y entrecortada. No lo decía en serio, dijo finalmente. Ya sabes cómo es. Asentí, aunque no podía verme. Sí, dije. Sé cómo es. Por eso lo hice. No discutió, solo suspiró, largo y cansado. Hablaremos cuando llegue a casa, dijo y colgó. Me quedé allí hasta que oscureció, el aire refrescándose a mi alrededor, las plantas se animaron con el agua. El teléfono no dejaba de vibrar, más mensajes, más publicaciones, más mensajes de voz que no revisé. La fiesta perfecta de Loretta ya era ceniza, y todos lo sentían. No me importaba su culpa.
No me importaba el desastre. Había cargado con su peso demasiado tiempo, sonreí, asentí, y así era como me desprendía. Sin ruido, sin orgullo, simplemente hecho. La brisa arreció agitando las hojas y cerré los ojos. No fue un triunfo. Fue una liberación. Los días posteriores a la detonación fueron extraños, tranquilos por momentos, ruidosos por otros. La mayor parte del tiempo me mantuve alejado del teléfono, dejando que las llamadas y los mensajes se acumularan como correos sin leer. Talia llegó a casa el miércoles por la noche, con la cara tensa y la maleta golpeando el suelo al dejarla caer junto a la puerta. No dijo mucho, solo un hola y un rápido asentimiento antes de irse. No la empujé. No pregunté por Savannah, Loretta ni las consecuencias. Pero ya lo sabía. No se cancela una fiesta entera, sobre todo una así, sin que la historia se complique. Y efectivamente el jueves empezó a dar vueltas. Estaba en la mesa de la cocina, comiendo un tazón de cereal, cuando finalmente cedí y revisé mi teléfono. La pantalla era un desastre, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes, notificaciones de redes sociales que no usaba mucho. Lo hojeé lentamente con la cuchara a medio camino de la boca, dejando que las palabras calaran hondo. Loretta se adelantó publicando en su Facebook que hay gente que no soporta no ser el centro de atención. Me arruinó mi 70 cumpleaños por celos. ¿Celos? Solté un bufido fuerte en la cocina vacía y dejé la cuchara. Me había pintado como el malo, mezquino, rencoroso, un forastero celoso que no soportaba ser el centro de atención. No era cierto, pero no me sorprendió. Así trabajaba, lo convertía todo en su historia, en su victoria. Entonces Talia bajó las escaleras con el pelo mojado, vestida con pantalones deportivos y una camiseta holgada. Me vio hablando por teléfono y se detuvo, apoyándose en la encimera. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja, como si no quisiera empezar nada. Asentí, inclinando la pantalla para que pudiera ver la publicación de Loretta. Sí, dije. Celos, ¿eh? Eso es lo que ella piensa. Talia se cruzó de brazos, mirando al suelo. Está molesta, dijo. Ya sabes cómo se pone. Solo dice cosas. Me recosté en la silla, la madera crujió bajo mis pies. En una cosa no se equivoca, dije. Lo arruiné. Pero no por celos. Porque estoy cansada. Talia no respondió. Solo se mordió el labio y tomó un vaso de agua. Las llamadas siguieron después de eso. Jared dejó un mensaje de voz con la voz áspera y fuerte. Eres inestable, tío. ¿Estás haciendo estas tonterías? Estás perdido. Lo puse en el altavoz mientras lavaba el inodoro, las palabras rebotaban en el fregadero. Inestable. No me sentía inestable. Me sentí más firme que en años. Talia intentó tranquilizarme rondando cerca mientras me secaba las manos. Está furioso, dijo. Dale tiempo. Ya se calmarán. La miré con la toalla aún en la mano. Pueden estar enojados, dije. No cambia lo que hice. Ella frunció el ceño como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Estás pasando por algo, dijo en cambio. Suavemente, como si estuviera tanteando el terreno. Lo entiendo. No respondí, simplemente colgué la toalla y me fui. Para el viernes la historia ya estaba por todas partes. Mis primos publicaban actualizaciones vagas, drama familiar. Oren por nosotros, y las chicas del club de bridge de Loretta se sumaron con comentarios como, qué lástima, y nunca me pareció bien. No luché. No publiqué mi versión ni llamé a nadie para dar explicaciones. ¿Qué podía decir? No lo entenderían, no verían los años que pasé cargando con su peso, sonriendo mientras me empujaban. Dejaría de interpretar el papel en el que me habían metido, el ayudante silencioso, el que pagaba, arreglaba y nunca se quejaba. Y ahora estaban furiosos porque el escenario estaba vacío. Ese día fui a trabajar, a mi trabajo de verdad, no a los recados de Loretta. La oficina estaba en silencio, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tecleo de las teclas. Mi asistente Jen me preguntó qué tal la fiesta, con las cejas levantadas, como si esperara una anécdota divertida. No pasó, dije hojeando las facturas. Parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué no?
Me encogí de hombros, hablando claro. Lo cancelé. Esperó más, pero no se lo di. Solo sonreí y volví a mi escritorio. Que se lo pregunten. Que todos se lo pregunten. La verdad era mía, pequeña y nítida, y no necesitaba gritarla. Los vendedores se portaron bien. Llegaron correos electrónicos, poco a poco se procesaron reembolsos, se devolvieron depósitos, y recibí amables notas pidiendo disculpas por no haber funcionado. Las leí tomando un café esa noche sin hacer nada. Todo lo que había pagado me lo devolvían, limpio y legal. Los chismes, sin embargo, eran fuertes. Mensajes de viejos amigos que no había visto en años: hoy que incendiaste la fiesta de tu suegra. ¿Qué pasa? No contesté. No hacía falta. Pronto escucharían la versión de Loretta, y eso estaba bien. No estaba allí para ganarme al público. Más tarde me senté en el balcón con una cerveza en la mano, mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Talia salió envuelta en una manta y se sentó a mi lado. Están hablando mucho, dijo en voz baja. Les dije que no eres mala persona. Tomé un sorbo, la botella fría contra mis labios. No me importa lo que digan, dije. Dejé de cargarlo. Eso es todo. Ella asintió lentamente como si intentara comprender. Sigue siendo un desastre, dijo. Pero bueno. Apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos allí sentados, mientras el ruido de sus palabras se desvanecía en la noche. No me moví. No hacía falta. Por primera vez en años me sentí quieto justo donde estaba. Las semanas transcurrieron lentamente después de que la fiesta se desmoronara, como si el mundo contuviera la respiración, esperando que algo más se rompiera. Las llamadas se apagaron, los mensajes se redujeron a nada, y la tormenta de las redes sociales se convirtió en ruido de fondo. Me mantuve ocupada, el trabajo, el gimnasio, arreglando el grifo de la cocina que había estado ignorando durante meses. Talia estaba por aquí, pero no mucho. Había vuelto de Savannah y se había adaptado a una rutina tranquila, con la maleta aún medio desempacada junto a la puerta. No hablamos mucho ni de la fiesta, ni de su madre, ni de nada. Ella preparaba la cena, yo lavaba los platos y veíamos la tele como si nada. Pero algo sí. Lo sentía en el aire denso y silencioso cada vez que nos rozábamos. Era jueves cuando llegó la carta. Acababa de llegar a casa del trabajo con la corbata suelta alrededor del cuello, cuando la vi en el mostrador, un sobre grueso color crema, con la elegante caligrafía de Loretta dibujada en el frente. Mi nombre en tinta negra sin dirección, simplemente entregada en mano, probablemente por Talia. Lo recogí con el papel suave y pesado en mis manos, y me quedé allí un minuto, dándole vueltas. Una parte de mí quería tirarlo directamente a la basura, sin abrir, sin leer, perdido. Pero no lo hice. Deslicé el pulgar bajo la solapa, la abrí y saqué una sola hoja. 6 líneas escritas en su cursiva, nítida y perfecta. La leí despacio con la mandíbula apretada, dejando que cada palabra me golpeara como una piedra. No entiendo por qué sentiste la necesidad de arruinarlo todo. Avergonzaste a la familia. Lastimaste a Talia. Pero sigues siendo parte de esta familia. Por ahora. Eso fue todo. Ni un perdón, ni una dulzura, solo una fría reprimenda y un asentimiento tibio, como si me hiciera un favor al mantenerme cerca. Me quedé allí con la carta colgando de mis dedos y respiré hondo. La cocina estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador y el leve goteo del grifo que había arreglado. Lo leí de nuevo más despacio esta vez, esperando que algo cambiara en mi interior. Ira, tal vez. O dolor. Pero no llegó nada. Solo una calma sombría y constante, como si ya supiera que así era como actuaría. Doblé el periódico una vez impecable y pulcro, y me dirigí al escritorio de la sala. El cajón se abrió con un suave roce y dejé caer la carta dentro, junto a las facturas de servicios y un fajo de recibos viejos. No merecía más que eso, sin marco, sin un lugar especial, solo otro papel para olvidar. Cerré el cajón, el clic sonó en el silencio y me recosté en el sofá. Talia aún no había llegado a casa, había enviado un mensaje sobre ir a comprar comida, así que solo estábamos yo y el peso de esas 6 líneas. No tenía ganas de luchar contra ellas, no tenía ganas de demostrarle que se equivocaba.
Que pensara lo que quisiera. Ya no me importaba. Cuando Talia regresó con los brazos llenos de bolsas, la ayudé a descargar leche, pan y un cartón de huevos. No mencionó la carta, pero vi que miraba el mostrador donde había estado, como si estuviera comprobando si la había visto. ¿Estás bien?, preguntó con naturalidad, mientras metía un frasco de salsa en la despensa. Asentí, abriendo una cerveza del refrigerador. Sí, dije. Recibí el correo. Sus manos se detuvieron sobre una bolsa de manzanas, solo un segundo, y luego siguieron moviéndose. Oh, dijo ligera como si nada. Bien. Eso fue todo. Sin preguntas ni disculpas por su parte. Terminamos de guardar las cosas, y ella subió a cambiarse. Me quedé en la cocina, bebiendo mi cerveza, mirando fijamente el sitio donde había estado la carta. La habitación de invitados se convirtió en su lugar esa noche. No dijo que se mudaría allí, solo agarró una almohada y su manta después de cenar y dijo, dormiré aquí un rato. Necesito espacio. No discutí. No pregunté por qué. Está bien, dije, y la vi irse. La puerta se cerró con un clic, y la casa se sintió más grande, más vacía. Me senté en el sofá con la tele parpadeando y un programa que no estaba viendo, y dejé que el silencio se instalara. Hacía semanas que habíamos dejado de hablar de la fiesta, de casi nada. No fue una pelea, ni ruido ni desorden, solo una deriva lenta, como dos barcos que se alejan del mismo muelle. Me acosté solo con las sábanas frías de su lado, y me quedé allí, mirando al techo. El ventilador giraba lentamente sobre mí, y pensé en esa carta, no en las palabras, sino en cómo la sentía. Fría. Final. Como si Loretta estuviera trazando una línea, retándome a cruzarla. Pero no quería. No necesitaba su perdón, no necesitaba que me etiquetaran con su familia por ahora. Había cancelado la fiesta porque estaba harta de ceder, de rogar por un lugar que nunca me darían. ¿Italia? Estaba atrapada en el medio sin elegir un bando, simplemente flotando allí, en silencio. No la culpaba, todavía no, pero sentía que la diferencia se acentuaba. A la mañana siguiente preparé café para una. Talia bajó tarde con el pelo revuelto y cogió una taza sin mirarme. Nos movíamos como desconocidos, educados, cuidadosos, sin decir nada importante. La carta permaneció en el cajón, intacta, y los días siguieron pasando. No hablamos de ello. No hablamos de nada. Simplemente dejamos que el silencio se hiciera más grande ladrillo a ladrillo, hasta que fue todo lo que nos quedó. Un mes después estaba en medio de un nuevo loft al otro lado de la ciudad, con las manos en las caderas, respirando el olor a pintura fresca y espacio vacío. Era mío, firmé el contrato de arrendamiento esa mañana, con una pila de papeles aún calientes de la impresora sobre el mostrador. El lugar no era grande, solo una habitación, una cocina pequeña y una sala de estar con grandes ventanales que dejaban entrar la luz grisácea de marzo. Pero era suficiente. Había traído lo que importaba. Mis guitarras apoyadas contra la pared como viejas amigas, mi cafetera zumbando sobre la encimera, y una caja de libros, todavía cerrada con cinta adhesiva junto a la puerta. El resto se quedó, muebles, platos, todo lo que se había enredado en la vida que había abandonado. Fue un comienzo limpio y quería que se sintiera así. La mudanza fue rápida. Después de que Talia se quedara con la habitación de invitados, las cosas no volvieron a la normalidad. No peleamos, no gritamos ni tiramos cosas, simplemente nos distanciamos aún más, como si ambos hubiéramos renunciado a recomponer nuestras fuerzas. Una noche, mientras pedíamos comida para llevar, le dije que buscaba un sitio. Ella asintió, pinchando su arroz frito con un tenedor de plástico. Si eso es lo que necesitas, dijo con voz monótona, como si ya se hubiera marchado. No era una ruptura, no era oficial, todavía no, pero casi. Encontré el apartamento por internet una semana después, lo visité con el casero y dejé la fianza. No pidió venir conmigo. No pidió mucho. Cuando hice la maleta, me observó desde la puerta, con los brazos cruzados, en silencio. Llevé la última caja esa tarde, mis botas rozaron la madera al dejarla junto a las guitarras. El eco rebotó en las paredes desnudas, fuerte y hueco, y me quedé allí, dejándolo desvanecer. Aún sin sofá, sin mesa, solo yo y las cosas que había decidido conservar. Me acerqué a la ventana,
La abrí y dejé que entrara el ruido de la ciudad, bocinas, una sirena lejana, el rumor sordo de la vida afuera. No eran fuegos artificiales ni una gran celebración. Era más tranquilo, más sencillo. La libertad no llegó de golpe. Llegó con esto, una habitación vacía, una brisa fría y el sonido de mi propia respiración. Enchufé la cafetera, la luz roja parpadeó mientras se calentaba. Mientras gorgoteaba agarré una de las guitarras, una vieja acústica que tenía desde la universidad, y me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Las cuerdas estaban polvorientas, desafinadas, pero rasgué de todos modos, tocando las clavijas hasta que las notas se asentaron. Toqué suave, simplemente experimentando, dejando que los acordes llenaran el espacio. Habían pasado meses desde la última vez que lo toqué, demasiado ocupada con el trabajo, con la fiesta de Loretta, intentando encajar donde no pertenecía. Ahora, sin nada más que me atrajera, se sentía bien, como estirarse después de un largo viaje en coche. El café terminó de hacerse y me serví una taza, el vapor se arremolinaba en el aire fresco. Lo llevé a la ventana, me apoyé en el alféizar y miré hacia afuera. Atlanta se extendía abajo, edificios altos, calles enmarañadas, gente moviéndose como hormigas. Había vivido allí con Talia durante años, pero ahora se sentía diferente, como si lo viera por primera vez. No era su ciudad, ni la de Loretta, solo la mía. Bebí un sorbo de café con el amargor penetrante en la lengua, y pensé en lo que había dejado atrás. No solo la casa, no solo a ella. El papel que había desempeñado. Pacificador. Planificador. El tipo que aguantaba los golpes y seguía sonriendo. También lo había cancelado. No solo la fiesta. Y se sintió bien. No lo extrañé. El caos. La espera. La forma en que me miraban, como si fuera menos. La carta de Loretta seguía en ese cajón de la vieja casa, probablemente enterrada bajo el correo basura. Talia no había llamado desde que me fui, y yo tampoco. Quizás hablaríamos más tarde, arreglaríamos los asuntos legales, veríamos qué hacer, pero no hoy. Hoy era para mí. Dejé la taza, volví a coger la guitarra y toqué más fuerte esta vez, el sonido rebotaba en las paredes, llenando el vacío. No era perfecto, mis dedos estaban oxidados, tropezando con las cuerdas, pero era mío. La noche caía lentamente y el cielo se tornaba de un azul intenso. Pedí una pizza, comí directamente de la caja en el suelo y vi cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni zumbido, ni timbre, solo silencio. Un silencio pacífico e intencionado. Había pasado una década doblándome, retorciéndome para encajar en su molde, en las reglas de Loretta, en las excusas discretas de Talia, en la familia que nunca me quiso. Cancelar la fiesta fue el primer paso, pero este loft, esta noche fue la verdadera ruptura. Ya no era su saco de boxeo. No era su billetera ni su manitas. Era solo yo, y con eso bastaba. Terminé la pizza, tiré la caja junto a la puerta y me tumbé en el suelo, con las manos detrás de la cabeza. El techo estaba vacío. Sin ventilador, sin grietas, solo blanco liso. Lo miré fijamente, dejando que mi mente divagara. ¿Valió la pena? Sí, pensé. Valió la pena cada contrato cancelado, cada llamada enojada, cada mirada fría. Porque por primera vez en años, no esperaba que nadie me dijera dónde estaba. Pertenecía aquí a mí mismo, a esta quietud, a esta vida que construía, acorde a acorde. Cerré los ojos con la guitarra a mi lado, y escuché el sonido de la libertad. No era ruidoso. Era constante. Y era mío.